tal? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida nuevamente a un capítulo de la Semana Política. Lunes, última semana de campaña electoral. De hecho, las campañas se terminan el jueves previo a las elecciones que vamos a tener el próximo domingo 16 de noviembre. Ahora sí que sí estamos en la recta final. Hoy día a las 9 de la noche, último debate donde vamos a ver qué tanto se arriesgan los candidatos y candidatas sobre todos los que tienen mayor posibilidades de pasar al balotaje, estrategias, repliegues. Vamos a estar analizándolo en el capítulo de hoy, como siempre, junto a la abogada investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu. ¿Cómo estás? Muy bien, Fran, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar acá. Y también saludamos a la politóloga Javier Arce, como siempre. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ven esta semana final? Hoy día tenemos debate. Yo creo que la primera pregunta, quienes estamos en el análisis cotidiano, es qué tanto van a arriesgar o qué tanto les quedan por mostrar a los candidatos en el último debate de hoy día. Ojo que el debate de la Archi de la semana pasada, el martes, nosotros nos encontramos el lunes, pero estuvo bien interesante, a diferencia de lo que fueron los debates anteriores. Y la apuesta es que hoy día efectivamente se jueguen los últimos cartuchos que le quedan para mostrar, sobre todo diferenciaciones entre lo que sabemos va a ser una primaria de la derecha. Ahí la pregunta es qué tanto va a arriesgar Evelyn Matei en este escenario con los resultados de las preferencias de la última encuesta. Y por otro lado vamos a ver si es que Janet Jara se mantiene con lo que ha sido su estilo hasta ahora de no arriesgar demasiado, resguardando un poco el capital que tiene de esta primera preferencia de pasar a segunda vuelta. Vamos a ver si eso se materializa y con qué tanta diferencia con respecto a la segunda persona que pase, pero está todo por verse. Partamos un poco mirando la primaria o la eventual primaria de las derechas. Analicemos ahí, yo creo que, o por lo menos para mí, la principal duda es qué va a mostrar Evelyn Matei hoy día ante un escenario de arremetida comunicacional de Johannes Kaiser. Bastante se comentó, de hecho yo diría que lo más comentado del debate de la semana pasada fue todos los dichos relativos a la violación de derechos humanos, que dejó la puerta abierta para indultar a los violadores de derechos humanos que estaban en Putapeuco, y eso generó una serie de reacciones también en varios sectores de las derechas criticando efectivamente este posicionamiento y diferenciándose, ¿no? Esto ha generado tensión, fricciones, vamos a ver si eso se repitió o no. ¿Cómo lo ven? Partamos por ahí. ¿De qué te ríes? No, que mucho reír que llorar. Mucho, claro. No, a ver, varias cosas como elementos, tantos elementos y tantas cosas que pasan en campaña siempre, pero estas elecciones en particular tienen un elemento que a mí me parece significativo, como de las elecciones anteriores, que tiene que ver con los límites que van a tener a la democracia, que vamos a ver con cómo, y esto es una ola de autocratización que estamos viendo en el mundo, de cómo o con qué facilidad se aceptan o no estos discursos, por ejemplo, de la arremetida de Johannes Kaiser, que fue muy fuerte. Entonces, hay distintas especulaciones que plantean que hay un acuerdo entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast, que Kaiser le sube el volumen y se pone a decir todas las cosas que en algún momento Kast dijo, como por ejemplo, voy a indultar a Miguel Krasnov. Pero además de eso, le sube el volumen en varios sentidos. O sea, primero, hay una cuestión ideológica muy marcada de parte de Kaiser, que me parece que tiene que ver con estas ideas más libertarias, más como de Milei, más de la escuela de Austria, de economía, cuando plantean, no sé, no hacer regulación económica, son muy ideológicos también, y cómo empezar a disminuir beneficios sociales y cómo también hacer estas diferencias como de potenciar la maternidad con esta PGU mamá, no sé qué. Pero por otro lado, tenemos también esta otra discursiva que a mí me parece un poco perversa, que tiene que ver con los derechos humanos, en que se utilizan como ciertos hechos para establecer ciertas dudas y noticias falsas, de tal manera que podamos, o como sin tener la capacidad de hacernos cargo del exterminio, la persecución y la utilización de los mecanismos institucionales y estatales para la persecución de opositores, que en este caso, y como muy bien lo dijo Mónica Pérez en la pregunta que le hizo a Johannes Kaiser, le dijo, bueno, eran personas pobres, que no eran de las cúpulas de estos partidos y que muchas de ellas fueron asesinadas, aniquiladas, torturadas, etc. Y que se trata de esta manera tan liviana. Hoy día escuchaba en la mañana a Johannes Kaiser también diciendo que había que terminar con la mentira de los falsos exonerados. ¿Cuántos casos son? ¿10, 15 casos? No es más de
no sé, 5.000 personas que están recibiendo estas pensiones, que además no son pensiones millonarias como las que reciben estos militares que están presos en su resort en Punta Peuco y en otros penales. Y estamos hablando de personas que sí fue comprobado eso, entonces además se pone en duda de él decía, no hay pruebas en esto, entonces ha sido construido toda la formalización en base a historia. Entonces, ¿cómo van a haber pruebas si hay pactos de silencio hasta ahora entre los militares, donde no se ha podido ni siquiera recuperar cuerpos? Hasta el día de hoy, pasados 50 años, hay familias que no han podido recuperar cuerpos ni enterrar a sus seres queridos. Eso para mí, a diferencia de lo que dijo Evelyn Matei en un momento, cuando dijo que esto era la búsqueda de venganza, estos planes de búsqueda, eso no es venganza, es justicia. Y es justicia porque todos tenemos derecho a enterrar a nuestros muertos. Y por otro lado, no se hace mención a los pactos de silencio. Lo que a mí más me preocupa es que él planteó, de hecho, hoy de la mañana, y probablemente va a ir con una arremetida similar, es que primero Miguel Krasnov no era un general, que no era de rango alto, y por lo tanto él lo consideraba como liberador de la patria de estos enemigos comunistas, y plantea también que entre el año 73 y el 78 fue esta persecución, pero que el 78 se les indulta a estos comunistas guerrilleros y se les deja ir, situación que es mentira porque toda la crueldad más fuerte del Plan Cóndor es parte del 78 y desaparece mucha gente ahí, no solamente chilena, sino que de otros países. Y por otro lado, abrió la posibilidad, de hecho hoy día, y eso yo creo que lo va a profundizar, porque él dijo, yo cerraría este tema, cómo va a tener gente, estos pobres abuelitos pudriéndose en la cárcel, que primero andaban prófugos y ahora son todos locos, ya no tienen memoria, no pueden hablar, siguen los pactos de silencio, pudriéndose en la cárcel, y abrió la posibilidad de hacer un plebiscito para ponerle un punto final a esto, cuando está comprobado, y esto la ciencia política ha escrito un montón sobre esto, que cuando nosotros plebiscitamos derechos humanos, derechos sociales, por supuesto en una arremetida además discursiva tan dañina como esta, que va apuntando hacia la erosión democrática de este discurso, es una cuestión súper evidente, puede terminar con un plebiscito así, donde nosotros le pongamos a la gente, no sé, quiere aprobar la pena de muerte, lo van a hacer sí, por supuesto, por la percepción de una delincuencia desatada, y en números reales sí hay un incremento en las tasas de delincuencia, pero entregar temas tan fundamentales a la población es muy complejo y no es aconsejable. Y en eso tengo un ejemplo súper claro en Suiza, cómo se trató cientos de veces hacer referéndums, y recién hasta el año 71, 72, los suizos le dieron voto a la mujer. Entonces, cuando nosotros plebiscitamos derechos humanos, plebiscitamos garantías sociales, me parece que podemos tener reacciones muy distintas a propósito de no tener una igualdad de condiciones en las cosas que se están diciendo y las formas crueles como él mismo también las plantea. Es muy dañino para la sociedad. Ahora, claro, en este contexto, Johannes Kaiser está abriendo una puerta a un escenario muy complejo, pero responde a un extremismo, una retórica extrema que yo creo que está explotando porque le dio resultado. Por lo menos eso fue lo que expresaron las últimas encuestas. Entonces está extremando su posición para allá. La pregunta es, ¿qué va a pasar posterior? Y lo hemos conversado en los otros programas. ¿Cómo se va a relacionar el resto de la derecha frente a estos posicionamientos una vez que se tengan los resultados sobre la mesa? ¿Cómo va a reaccionar? Y es la pregunta que yo planteaba al principio. Evelyn Matei hoy día, si va a tratar de diferenciarse y marcar distancia ante posicionamientos como este. ¿Cómo lo ves tú, Tere, en ese sentido? ¿Cómo la derecha se configura o se posiciona frente a este tipo de posiciones evidentemente extremas que está planteando Kaiser? Esta respuesta también se hace cargo un poco de lo que le preguntabas a la Javi antes. Yo creo que aquí el discurso más duro está monopolizado, se está peleando, por decirlo así, entre Kaiser y Kast. Yo creo que en un debate que es algo tan controlado, por decirlo así, no creo que Matei vaya a salir a ese ruedo, especialmente cuando se ha aumentado la visibilidad de sectores dentro de su electorado como demócratas y amarillos que son más contrarios a entrar a este debate. Yo lo que creo que lo que Kaiser hace es endurecer el debate, incluso llevándolo a medidas que yo coincido que no dan ningún sentido en práctica y teóricamente. O sea,
llevamos muchos años de plebiscito seguido y la gente está agotada de salir a votar, como un año sin elecciones, casi que uno no se acuerda. Y un plebiscito, hay cosas que te enseñan en filosofía 1.1 que no debiesen, que no son susceptibles de ser democracia, o sea, como hay cosas que van más allá de la democracia, a eso me refiero. Pero lo que Kaiser hace, reiterando que yo no coincido con esto, no creo que haya que hacerse un plebiscito, no creo que criminales que han sido condenados en crímenes de lesa humanidad deban ser indultados, es que les sale al ruedo a algo que se ha venido haciendo incluso antes de este gobierno, que lo hizo Piñera, incluso antes con Cordillera, que es cuestionar los pactos los pactos de la transición. No pongan esa cápsula, si no me van a empezar a funar de nuevo. Que al final, como aparece, voy a citar de nuevo a Ascanio Cabal en su libro, que tanto costó esta disyuntiva entre verdad, reconciliación, seguir adelante, buscar en el pasado, estos pactos que costaron tanto hacerse, cuando se empiezan a desconocer el lado cuando uno abre la puerta a desconocerlo, te salen por el otro lado también abriendo la puerta en una suerte de acción-reacción. Yo cierro Cordillera o Punta Peuco, se abre una puerta, reacción, se abre otra puerta completamente opuestas en el péndulo, entonces hagamos un plebiscito. Entonces, y esto es una apreciación que no le doy la valoración personal mía, pero es un peligro cuando uno desconoce el status quo, que hay un reordenamiento y puede empezar a salir estas propuestas. Ahora, volviendo a la pregunta siempre de la primaria de derecha, ¿qué pasa el día después? Volvemos a la respuesta de siempre, depende no solamente cómo le vaya a los candidatos, la encuesta, si creemos en la encuesta, las publicadas y las confidenciales que circulan por ahí, y las casas de apuesta, que también son un buen medidor, darían por ganador a Kast, pero Kaiser se ha ido acercando esta última semana, aunque yo encuentro que el debate del martes no lo hizo tan bien. Yo me lo escuché entero y encontré que, en diferencia, o sea, algo que atrae de Kaiser a mucha gente es que habla bien. O sea, no importa lo que salga de su boca, la forma en que lo dice atrae a la gente que está buscando seguridad, alguien que le ordene el país. Yo encuentro que es como, no lo vi tan sólido en lo que hablaba en comparación a otros debates. Encontré que Matei lo hizo muy bien en comparación a otros debates. Pero si las encuestas tienen razón y Kast saca una ventaja que le alcanza para superar a Kaiser y Matei, depende también cómo se reordena la Cámara. Yo creo que esta es mi predicción. Partido Republicano lo ha hecho muy bien en otras elecciones como partido, ha sacado buenos representantes, versus que el Partido Nacional Libertario, siendo que hay gente que se ha movido de republicanos o otros partidos, PDG por ejemplo, ANA Nacional Libertario, no tiene o no sabemos cómo es su desempeño como partido. Entonces Kaiser puede sacar una muy buena votación, su partido puede sacar muy pocos diputados en esa fuerza, entonces eso también va a ser parte de las conversaciones que pasen el domingo en la noche. Y si bien van a haber roces, obviamente, entre los tres, Kaiser, Kast y Matei, yo creo que, y esto es un hecho de la causa, tampoco es mi valoración personal, la derecha en Chile es anticomunista. O sea, va a ser como el efecto unificador. Sí, es como ya tú me hiciste esa zancadilla acá, los bots, bla, bla, ya, pero cuando se vayan a dormir, cuando me hablen los asesores, pasadito unos días, no el 16 mismo, va a ser como ya, pero ¿quién hay enfrente? Ahora, parte de las reacciones a lo que fue el debate la semana pasada vino de los sectores de centro-derecha y de centro que apoyan a Matei como demócrata. Si no me equivoco, leía a Sebastián Sichel, independiente de la representatividad, pero digo, hay actores que manifestaron que si sale Kast o Kaiser van a hacer oposición,
Por lo tanto, ahí va a haber una especie de desacople entre lo que es el intento de representación del centro con lo que pueda ser una mesa de unidad en la derecha. ¿Cómo ve ese escenario? ¿Qué tan influyente puede ser? Si es que va a ser determinante en la configuración de un próximo Congreso, cuando uno dice la derecha puede sacar mayoría, pero eso no es un símil a sumar los votos o los escaños. Entonces, también va a ser interesante cómo la centro derecha se acomoda a ese escenario de eventual mesa de unidad de la derecha con Kast y Kaiser ahí sentado. Es súper interesante lo que dice la Tere, porque esto ya lo hemos hablado, que es como vamos a empezar a ver el presidencialismo de coalición brasileño acá. Entonces, sobre la marcha, yo te diría que el mismo 16 en la noche vamos a tener la primera conversación, dependiendo de cuán heridos estén entre estas candidaturas de la primaria de la derecha. Y cuánto, porque estas cosas, como dicen ellos, cuando están negociando, todo eso se gana con plata. Entonces, te van a decir cuántos parlamentarios tiene cada uno de los partidos. Entonces ahí va a primar, por ejemplo, más allá de la negociación programática, lo primero es cuántos parlamentarios va a llegar Kaiser, con cuántos parlamentarios va a llegar Kast y con cuántos parlamentarios va a llegar Chile Vamos. Y quién va a tener la capacidad de imponer, por ejemplo, agendas, de generar, o sí, y esto es lo que a mí me tiene preocupada, por eso como que hay que mirar bien cuántos votos, cuántos diputados o senadores va a sacar el Partido Nacional Libertario, porque de ahí hay que ver quién va, hacia dónde va la campaña, si va a ir dirigida hacia el centro y donde Kast se va a quedar callado y que no va a repetir estas barbaridades que dice Kaiser, aun cuando está de acuerdo con todo eso, porque él está de acuerdo con esto, él quería indultar a Krasnov el 2021. Entonces, o se va a quedar callado como lo ha hecho hasta ahora, sobre todo con lo que ellos hablan de la agenda valórica. Entonces es ahí donde podría operar este tema. Y hay otras cuestiones claves acá, creo yo, de política pública que tiene que poner acento la izquierda también a propósito del control cruzado, el control horizontal entre instituciones. Yo diría que lo primero es con cuántos parlamentarios se va a quedar la centroizquierda, eso va a ser importantísimo. Porque también... los pronósticos son preocupantes. Son preocupantes porque además sobre la mesa estamos hablando de que se requiere gente buena para gobernar. Y eso no está dentro de los elencos del Partido Republicano ni dentro del Partido Nacional Libertario. O sea, son gente además, no sé, Jorge Quiroz, yo no sé cuál es su experiencia en macroeconomía, salvo decir estas barbaridades de que va a disminuir 21.000 millones de dólares el presupuesto de Chile y... cuando tienes déficit presupuestario, la de la reforma tributaria no te la sabes. Entonces, hay cosas que se han tratado de manera tan liviana que son claves para esto. Si quieres combatir el crimen organizado necesitas plata, necesitas ingresos permanentes para hacer políticas públicas y no vale redireccionar esto porque además te vas a cargar beneficios sociales y no sé si eso va a estar disponible en la ciudadanía y cuando uno se carga beneficios sociales lamentablemente esto puede traer como consecuencia una movilización social. Claro, no es como lo dice Artés ni nada por el estilo, pero sí puede haber un encono mayor que atente contra la seguridad y sobre todo contra la estabilidad del país que tanto ha costado. Entonces, pero esto va a depender de con cuánta plata, con cuántos diputados y senadores llegue cada una de las derechas y también cómo le vaya a la oposición, porque puede ser en un multiverso así ya, pero pensarlo así una cosa muy, muy loca, que Janet Jara vaya con Johannes Kaiser. Y Johannes Kaiser sí que no va a generar ningún efecto aglutinador en la derecha por como lo ha dicho, eso está todo por decirse. Si le alcanza, claro, claramente podría ganar Jara el Ejecutivo, pero con un Congreso totalmente contrario esto sería un caos también. Entonces, de nuevo, ¿cómo van a hacer este manejo también? Y aquí también, ¿qué garantías explícitas va a pedir la centroizquierda hacia el mismo gobierno? Porque hay cuestiones, en el caso mismo de las dialécticas de Kast, van a tener que entrar a explicar no solamente si van a enviarles una carta de invitación a los venezolanos ilegales para que se vayan y además tengan que ellos pagar su pasaje, que esa es la política pública, que por muy ridícula que parezca lo que ha planteado Kast, que no tiene ni un trasfondo, ni vamos a hablar de las estupideces que habla Johannes Kaiser, que se lo nota muchísimo y que perdió el control en ese debate, cuando Matías del Río le hace una interpelación por temas programáticos y él se va en contra de Matías del Río y lo empiezan a tratar de zurdo, y esto, ojo, es muy propio de los autócratas perseguir
opositores, a la prensa, a la libertad de expresión. No, que igual Arte hizo lo mismo. Sí, pero Arte... O sea, Arte es un meme, o sea, es como no es un estadista ni nada por el estilo. Acá estás hablando de dos personas que sí tienen posibilidades de entrar como presidente o estar en la pole position. Entonces, a mí me pasa que estoy mirando esto como espectadora también, de qué elementos se están jugando acá que tienen que ver más allá de quién gane o no. Tiene que ver con la estabilidad del país y con la democracia en Chile. Ahora, en ese escenario, el rol de Chile Vamos va a ser muy importante. A propósito de los elementos que planteas tú, el elenco para dotar de gobernabilidad a un Estado con un partido que no tiene mucha experiencia. Por ejemplo, en la convención pasada, la convención constitucional pasada, cuando se decía esta es su oportunidad para demostrar gobernabilidad, bueno, tampoco resultó bien ese proceso. La del 2023. El cuadro técnico, o sea... Claro, entonces Chile Vamos va a cumplir un rol importante y hay personajes de Chile Vamos que han sido muy críticos con los planteamientos económicos de José Antonio Kast. Ni siquiera me voy a ir a Kaiser, me voy a quedar con Kast. Acevedo. Entonces, mi pregunta, y no te voy a pedir que desclasifiques cosas que no se puedan desclasificar en nada, pero... Una teoría de corto plazo increíble, así que ni yo pero ¿existirán ya esas conversaciones? Por parte de la UDI, sobre todo, que este partido que yo me imagino que va a ser como un ancla entre los sectores más de centro derecha de Chile Vamos y los sectores del Partido Republicano y que también va a estar tensionado por lo libertario y lo social cristiano. Yo me imagino que la UDI va a cumplir un rol como de engranaje ahí. Que esa pregunta depende de muchos factores al final, como depende quién gana la presidencial, quién gana las parlamentarias y por cuánta esta diferencia y cómo se producen esas conversaciones del instante después, porque hay dos opciones, o la UDI, hay más de dos opciones, pero filo. La UDI se mantiene como un partido ancla que porque muchos republicanos salieron de la UDI, el presidente del republicano salió de la UDI, es que ya. De hecho, la otra vez estaba viendo la franja UDI 2006, algo así, y salían todos los de... Y yo como que trabajo en ese sector estaba como, qué ganas, como take me back. Entonces puede ser como un mediador entre sectores de republicano y RN, pero también hay que recordar que también depende de cómo las bases, porque las bases UDI, por ejemplo, muchas son más cercanas a republicanos que a sectores de Bópoli. Sí. Entonces, lo que también podría ocurrir, dependiendo de los números del domingo, es que haya un reordenamiento dentro en Chile Vamos. O sea, que se marquen las aguas como ya. ¿Quién está con el gobierno de ojalá, o sea, si es que no gana la Evelyn, ojalá que sea Kast y no Kaiser, porque ahí sí que es un outsider que tenéis que meter a la conversación de alguna forma. Entonces, ahí es como ya, ¿quién está dispuesto a colaborar activamente o ser parte del gobierno, un eventual gobierno de Kast, por decirlo así, y quiénes no? Y ahí... Sichel, por ejemplo, que tú mencionabas, que fue apoyado por la UDI en la elección pasada, si bien no creo que sea activa oposición, no sería un vocero como si lo fue la Evelyn, por ejemplo, en la elección pasada. Entonces, la función de la UDI después del 16 depende de muchas cosas, y también yo que quiero colgar de algo que decía la Javi, que hablamos la primera... El piloto del programa, que es el sistema político al final, como que la fragmentación del sistema político, cómo el próximo gobierno se hace cargo de eso, porque eso es una realidad. Son cosas que se han estado chuteando, pero... Salga Marco Enríquez o Minami sería el mismo factor, o sea, como el presidente que salga va a tener que lidiar con un Congreso que año a año le crecen los partidos adentro y que es ingobernable. Entonces, ojalá la fuerza que salga tenga suficiente convicción, y ya el PC dijo que no tenía mucha convicción. Yo fui a un debate en que Lautaro Carmona estaba completamente en desacuerdo de la reforma al sistema político que se está tramitando. Ojalá que se avance, se metan indicaciones, hay cosas que se pueden conversar, pero que se avance en tener un Congreso que sea un poco más gobernable, porque si no, ningún plan de gobierno va a poder cumplirse, y eso trae malestar social. Y si el gobierno es Kast, Kaiser o Matei,
vamos a tener muchos problemas en la calle porque ya hay sectores de la izquierda más radical que han advertido que se vuelve a la calle. Y si esa falta de gobernabilidad se expresa en el Congreso, se hace mucho más nítido, ¿no? Sí. El malestar se hace mucho más nítido a propósito de la incapacidad de ponerse de acuerdo para legislar cuestiones básicas. Y lo hemos visto en este gobierno, y yo creo que este gobierno ha sido como el fiel ejemplo de qué pasa cuando el Congreso no está a tu favor y cuando la situación social tampoco... A Piñera le pasó también, pues, el 2019, en que le advirtieron, bueno, usted se acomoda al parlamentarismo de facto que hay ahora, o si no, pesque sus cositas y se me va. Ahora, ya, pasémonos en función del tiempo a mirar un poco el escenario de la izquierda y la centroizquierda. Si hacemos un recuento de lo que ha pasado desde la semana pasada hasta ahora, tenemos a Janet Jara diciendo de que si es que es electa presidenta se abre la posibilidad de renunciar a su militancia. ¿Qué tan gravitante eso no a esta altura? Primera pregunta. Y segundo, vimos a reaparecer a los sectores de la ex concertación, a Carolina Toá volver a los medios de comunicación, abrir la puerta a jugar un rol importante en segunda vuelta. ¿Qué tan gravitante eso no? Pensando en lo que va a entrar a disputar Janet Jara en una segunda vuelta. ¿Cómo lo ven en esos dos ámbitos? A ver, yo creo que se están haciendo esfuerzos inconmensurables para poder alejar a Jara del comunismo a propósito de lo que decía la Tere, y que tiene mucha razón. La derecha chilena es anticomunista y se van a unir como sea, así sea por forceps, van a unirse para poder competir contra una comunista que sería este diablo que nos va a venir a atacar, que se va a quedar, que se comen las guaguas y todas estas cosas que vamos a ver. Además, eso a mí me tiene muy preocupada por la cantidad de noticias falsas que vamos a ver rondando por internet. O sea, esto es muy complejo. Esto pasó el 2000. Yo siento que es como cuando llegó Bolsonaro a Brasil. Este es como el escenario en el que estamos viviendo y siento las mismas vibes que en Brasil en ese momento. La Bolsonaro vibes. Sí, no, así como, claro, como que llegaban y tiraban cualquier estupidez como la dictadura gay, no sé qué, y unas cuestiones que de verdad es muy compleja, y sobre todo ya sabemos cómo compite Kast, que, o sea, no tienen asco en contaminar toda la esfera pública a punta de noticias falsas. Entonces, ahora, déjame hacer un paréntesis, si nos vamos a términos prácticos, el programa de Janet Jara, si lo comparamos con el programa de Gabriel Boric 2021, o sea, aquí estamos, pero en la socialdemocracia total, absoluta. ¿no? O sea, de hecho, y más hasta allá, a mí me parece conservador. Sí. O sea, yo que soy socialdemócrata, yo dije, pero ¿qué neoliberal es esto? Ideológicamente prácticos, el programa de Jara de comunismo no tiene nada. Nada, absolutamente nada. Pero haciendo esa salvedad, eso se procesa poco. Pero desde la perspectiva simbólica es el problema. Entonces, y además Jara tampoco es Carmona, o sea, me van a disculpar, tampoco es Jadwe o Bárbara Figueroa, o sea, la Janet Jara es súper moderada, es una persona además de Estado, una mujer que le gusta negociar, que no le gusta imponer acuerdos, es súper poco comunista, no tiene mucho esa imagen dura, pero sí se le explotan estas cosas y por nimiedades que tiene, que andaba usando la polera el matapaco, no tiene nada, o sea, son estupideces que las hacen así grandes como si fueran súper escandalosas. Ahora, el grave problema de esto claramente es que a qué sectores, porque tú tienes que centrarte en este caso. Entonces, por una parte, Kast pierde la paciencia, porque tiene que tomar más ansiolítico, yo creo, porque pierde la paciencia en los debates. Si tú lo molestas mucho, Kast se descontrola. Y eso él lo sabe. Y ya se descontroló una vez. Ahora, se descontroló con Boric muchas veces y por eso en general perdió. Ahora, el problema de esto va a ser cómo se enfrenta a esta segunda vuelta y a quiénes le quiere hablar Janet Jara. Y ahí la pregunta la quiero enlazar con cuál es la dimensión simbólica también de, no sé, Osvaldo Puccio, súper conocido por la población. Sí, ahí va mi pregunta. Súper conocido, una persona relevante de la política. No tengo idea nadie quién es este señor. O sea, ni yo lo he visto 2 veces. Y creo que milito en su partido. Pero es como... O sea, no es nada relevante esa gente. Carolina Toá perdió. Pero acá es un problema del socialismo democrático. ¿Quiénes son? ¿A quién representan? Pero que no lo tienen resuelto. Pero es que también, o sea, todavía, o sea, yo con todo el afecto, yo creo que Francisco Vidal debería tomar un rol más protagónico como francotirador desde el debate y quemarse a lo bonzo en esta pasada, porque puede hacerlo, porque Cristian Valenzuela ya lo dejó libre, entonces yo creo que puede hacerlo.
Pero el punto es que esta misma generación de Puccio, Vidal, Víctor Barrueto, todos estos personajes se resisten, Vitar, todavía se resisten a darle espacio a las nuevas generaciones. Yo ya me aburrí, yo me fui por el lado, no me interesa la política, yo pertenezco a ese mundo, pero no hay espacio. Porque siempre están ellos, Girardi, no sé qué, Escalona, Insulza, todos están ahí. O sea, tu juicio, que tome más protagonismo en una segunda vuelta no tiene ni un sentido. Ni un sentido, porque a la gente no le hace sentido la moderación, no le hace sentido a estas personas que no tienen idea quiénes son. Y eso lo pudimos ver en la primaria, porque Toa no le hizo sentido a nadie. Entonces no hubo capacidad de movilización. Yo creo que acá hay que apostar a cuestiones materiales de la población. Yo creo que el ejemplo de Estados Unidos, de lo que ocurrió con Mondami, por ejemplo, en la elección de Nueva York, que deja mucho, no tiene nada que ver con los woke del Frente Amplio acá de la nueva izquierda. Estos tipos tenían 3 cuestiones súper claras: es bien transporte público, salas cunas, control de la renta, de los arriendos, del precio de los arriendos, porque está invivible en Nueva York. Y como Nueva York para los neoyorquinos, punto. Y eso son demandas materiales, no hay nada acá de identidad, aquí tiene identitario el tema del transporte público, nada. Entonces acá yo creo que es muy distinto lo que puede plantear la izquierda en este momento, y sí se van, por ejemplo, le sacan más lustre al tema del salario vital, sí le ponen más con el tema de cuestiones concretas, en la delincuencia, cuestiones que está esperando la población, pero ideas concretas, no estupideces como Johannes Kaiser o José Antonio Kast, cuestiones políticas públicas, y ese es el tema. Ahora, a propósito del socialismo democrático, Francisco Vidal tiene una tesis en esa línea, ¿no? Porque se habla mucho de no ir a disputar más el centro en segunda vuelta, pero que en términos prácticos no se traduce en nada, sino que Vidal dice hay que apuntar a sectores votantes populares que hoy día están dispuestos a votar por Kast y por Kaiser, pero esa disputa se va a dar por cuestiones materiales. Absolutamente, eso es marxismo, claro, pero es marxismo. Es que es lo que, como que uno ve las encuestas y la gente, lo que sale en Twitter y todo eso, es como ¿quién va ganando la presidencial? Bajas dos slides y sale como ¿qué le preocupa a la ciudadanía? Seguridad, economía, paf, y después era como, no sé, el medio ambiente, todas las cosas que nos importaban en 2019, como que pasaron a muchos segundo planos como seguridad, y entonces como está la respuesta frente a ti, y seguimos dando vuelta en lo mismo, en lo mismo. Eso sí, yo encuentro que con lo que pasó con el socialismo democrático, viéndolo desde afuera, no es que te quiera hacer mansplaining desde el socialismo democrático, es que como lo que lo hablábamos, es que como que todos ellos volvieron a la palestra porque el Frente Amplio dejó la embarrada el primer año. O sea, pusieron a Isquia Siche, la balearon a los 2 días ante muy cuy, pasó minuto, claro. No pudo pacificar la Araucanía. No, eso solo presencia hermanos del Gualmapu, no nos disparen. Entonces como que fue horrible. Fue el Frente Amplio el que le hizo como un RCP al socialismo democrático. Eso sí, encuentro que el socialismo democrático efectivamente tiene algunos problemas para convocar a gente joven. O sea, yo conozco a un amigo que tenemos en común, que es la única persona que conozco que es como abiertamente socialdemócrata y tiene 25 años, pero como que el resto no están siendo capaces, que es un poco lo que le pasa en mayor o menor medida a RN y a la UDI. También los partidos más tradicionales no están siendo capaces de convocar a No resultó mucho el video de Matei, parece. No. Pero fue un intento, en esa línea me refiero, como que apuntó a un público que según yo no estaba buscando apuntar. No, pero malo. Pero voy al fondo, ¿no? Voy al fondo del intento. Entonces eso, como que convocó más en 2021 el jingle de Kast, que según yo fue un accidente. Y ahora que también fue demasiado como, hola chicos, cinco, vamos a... Vota Kast, que era bueno. Sí. Está ahí en la una. Era súper pegote, sí. Y eso sí, yo encuentro que como Janet Jara se podrá intentar hacer una proyección, porque es una persona muy nueva en las altas esferas de la política. O sea, surgió con la reforma previsional que fue hace menos de un año, toda esa tramitación. A él fue cuando irrumpió y le ganó a Jara de nuevo, haciendo el ejemplo de Michelle Bachelet subiéndose al tanque y ganándole la partida a Soledad Alvear. Entonces, yo creo que no hay que soslayar el rol como la naturaleza del PC, en el sentido que es un partido súper disciplinado.
Entonces, no encuentro que sea tan fácil que alguien diga, no, este es mi partido, pero yo soy distinta. Aunque congelen la militancia, yo creo que a mucha gente, o a gran cantidad de gente, no le va a hacer demasiado sentido, porque es como si yo, que soy hincha de la U, dijera un día, no, filo, ya no me abono, no voy a ver tanto los partidos de la U, pero como es algo de la militancia política sincera que dominan partidos como la UDI o el PC, que eran los que normalmente se comparaban antes, son sinceros. Yo creo, no creo que Janet Jara haya entrado al Partido Comunista como un trampolín nomás. No. Yo creo que ella... Sí, desde los 14. Sí, pues. Sí, pero retomando lo que tú dices, que es muy cierto. Yo creo que va a haber un reordenamiento en la izquierda. Yo creo que esto, bueno, no sé... ¿Este mes de balotaje? No. ¿O después? Después viene un reordenamiento, porque además yo no veo a Janet Jara volviendo al PC, sinceramente. Yo no la veo volviendo al PC. Yo creo que esto genera una demostración también de dónde van a quedar ellos también. Yo creo que esto va a afectar un reordenamiento interno del Partido Comunista, porque no pueden seguir operando de la forma en como lo hicieron al principio de la campaña. Y esto lo digo también, como no tengo compromiso con nadie, ya no, prácticamente ni milito, pero era una cosa espeluznante. O sea, no puede ser que el presidente de tu propio partido te salga a dar por cualquier cosa, o que venga, no sé, a hacerte un mansplaining en Hadwe. Entonces, chuta. Y por otro lado, claro, se ha tratado de que el socialismo democrático, incluso el mismo Frente Amplio, también sostener esta campaña. Cada vez nos vamos dando cuenta que estas cuestiones son más inorgánicas. La relación con los partidos siempre son muchas fricciones. Yo estoy hablando como desde la ciencia política, de cómo terminan, sobre todo particularmente las mujeres, tienen muchos problemas con los partidos en términos orgánicos, de cómo organizarlos, de cómo lidiar con estas estructuras orgánicas que son tan anquilosadas y son tan jodidas también. Entonces, acá hay un problema de ver primero de cuál va a ser la fuerza también, y aquí van a ir con plata también a negociar a segunda vuelta con cuántos parlamentarios van a ir. Ya vamos a ver la muerte lenta y dolorosa del PPD, de los radicales, de la ADC. Estos partidos van a empezar a desaparecer. El PS va a sobrevivir a medio morir saltando, y no va a pasar más que a la historia. Y el resto va a ser el Frente Amplio, que en la competencia directa del Partido Socialista, y hay una estrategia de exterminio hace mucho rato, y ellos van a tratar de sobrevivir también a esto, y el Partido Comunista, que ha tratado de salvaguardar sus propios votos a propósito de que hay personas dentro del Partido Comunista que están pero apestadísimos con la postura que ha tomado Jara, muy enojados, porque Jara, por ejemplo, ha cuestionado aliados históricos del Partido Comunista como Venezuela, como Cuba. Entonces, para ellos también hay cuestiones desde la perspectiva simbólica de lo que implica también aliarse con estos personajes, con nosotros, que somos súper renovados. O sea, la renovación socialista parte cuestionando precisamente estos gobiernos autócratas, la Unión Soviética, parte del proceso de renovación también socialista, haciéndose cargo y no magnificando el gobierno de Allende, sino por el contrario haciéndose cargo de los excesos también y la falta de oficio durante la Unidad Popular. Entonces, esto, y poniendo en el centro la democracia, ese es el punto. Entonces, yo creo que acá va a haber un reordenamiento de las distintas fuerzas, y yo creo que hay una generación que necesariamente o sale o se muere con los partidos políticos. O sea, ya que hay partidos que van a desaparecer. ¿Insulsa electo o no? Yo creo que puede dar la sorpresa. Yo me sorprendí de la gente que quiere votarlo, y lo quieren votar porque lo encuentran serio, y además cualquier personaje que nosotros pusiéramos del Partido Socialista en la quinta región iba a resultar electo o iba a tener altas probabilidades. Y en un momento se habló que Paulina podría haber sido Paulina Bodanovich, podría haber sido porque siempre ya llevamos 2 candidatos a diputados o 3 candidatos a diputados, 2 por el 7, 1 por el 6, tienes un colchón de votación importante, porque además la gente es socialista en la quinta región. Y no lo vio. Entonces probablemente Insulza puede dar una sorpresa. Ojo. Oye, el otro lunes vamos a estar con resultados sobre la mesa. Más allá, tema parlamentario importantísimo. Ahora, pregunta de cierre, su intuición, la tendencia, ¿se va a ir hacia donde apuntaron la encuesta o creen que puede haber alguna sorpresa? Yo creo que depende un poquito del debate de hoy, porque en la tele como para esos indecisos que van a estar. Sí, porque igual hay harto porcentaje de gente que todavía no sabe por quién votar, y un pool más fácil para el caso Kaiser, viendo las
preocupaciones de la gente y quién apela más a esas preocupaciones. Yo espero que la tendencia no alcance, dado que las elecciones son en 6 días. Encuentro preocupante que a 6 días como que no supiéramos quién va a salir en la primaria de la derecha, como la llamamos acá. Pero si Kast pues, como que pudo dar la sorpresa el 2021 en la primera vuelta, yo lamentablemente no descarto nada. Por suerte tengo una investigación que entregar el miércoles y eso es lo que me tiene estresada, y el miércoles en adelante me empiezo a estresar por el domingo. Así que... Fabi, intuiciones. Intuición nomás, yo creo que Janet Jara va a salir primera, pero va a depender mucho el resultado. Por ahí decían en el comando nos conformamos con un 28%, yo con ese 28% me pego un tiro. O sea, yo creo que nos conformamos es menos que el gobierno. Es menos que el gobierno, por eso es un problema. Entonces, si tú, mientras menos tienes, más complejo es en conseguir el 50%, estamos hablando 20%, 22%, es imposible. Pues yo creo que ella podría salir primera, yo creo que sí va a sacar un 30 más o menos, y mi preocupación está en la pelea de las derechas. Y ahí mi expectativa ojalá es que Matei no pierda tan mal, o sea, imagínate que te gane un energúmeno como Johannes Kaiser, y además de nuevo, mi preocupación ahí es ¿por qué la gente vota personas como Kaiser? Hay algo ahí, y recomiendo también un documental súper bueno que vi la semana pasada que se llama Apocalipsis en el Trópico, o en los Trópicos, de Petra Costa, que es sobre la introducción de los evangélicos en la política brasileña. Es un buen tema ese. Bueno, un buen tema ese. Oye, ya pues nos quedamos con esas intuiciones, vamos a ver si se cumplen o no se cumplen. El próximo lunes vamos a estar con resultados sobre la mesa, así que va a estar... Pisco sour el lunes. Bien, sí. Pisco sour a mediodía para analizar los resultados. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Javi, como siempre. Gracias, Fran. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en otro capítulo de La Semana Política. Chao, chao.